Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. El tema que veremos hoy es ¿ministro de Dios o de Satanás? Nuestros textos base los encontramos en 2 de Corintios 11, versículos 6 y 9, y 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfrazó como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay muchos predicadores que ministran solo por ganar dinero y les gusta la fama, y sus predicaciones son solo para engañar al congregante, haciéndoles saber que si reciben un favor de Dios, pues tienen que dar dinero, tienen que agradecerlo con dinero. Les enseñan que a Dios se le agradece con dinero. Se les enseña que si necesitan un milagro, pues tienen que pagar antes de recibir el milagro. Eso es lo que ellos buscan. Buscan dinero mal habido. Esos son los falsos profetas, son los falsos ministros. Y los verdaderos ministros de Dios hablan a la gente conforme la palabra de Dios. Predican a Cristo Jesús y anuncian que hay una vida nueva en Cristo Jesús en esta tierra, y que también hay una vida eterna después de la muerte, y que se va a ocupar una morada celestial, la cual Cristo Jesús fue a preparar para cada uno de nosotros. ¿Qué es ministerio? ¿Qué es un ministerio? Ministerio viene del latín ministerium, que significa servicio o servidor. Ministerio. Significado también de ministerio es departamento del gobierno encabezado por un ministro que tiene bajo su competencia un conjunto de asuntos determinados como responsable de uno de los departamentos en que se divide la administración superior de un estado. El ministerio que Dios nos ha dado, que nos ha encomendado, es predicar el evangelio gratuitamente a toda persona. ¿Cómo es el ministro de Dios? ¿Cómo es el ministro de Dios? ¿Cómo es el ministro el cual sirve al anticristo? Esa es la pregunta. ¿Cómo es el buen ministerio? ¿Cómo es aquel que ministra a Dios? El que ministra a Dios está dispuesto a dar la vida. En San Juan 10, del 11 al 13, dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Aquí estamos viendo esa definición y esa división en el cual es el buen ministro de Dios y el cual es el ministro del maligno. El ministro del maligno solamente está por dinero, y el que es ministro de Dios da su vida por sus ovejas. ¿Por qué o para qué está puesto el ministro de Satanás? El ministro de Satanás, ya lo vimos, está puesto para dividir. El ministro de Satanás está para deshacer la obra de nuestro Señor Jesús. Y el ministro de Cristo Jesús está para anunciar las buenas nuevas, conforme las Sagradas Escrituras. Para eso es que estamos puestos. En San Juan 10:7
al 11 dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Aquí estamos viendo quién es el buen ministro de Dios y quién es el ministro de Satanás. El ministro del enemigo, el ministro del enemigo, el ministro, ese falso profeta, esos son los que están puestos para destruir, están puestos ahí para enriquecerse con la palabra de Dios. Son aquellos que están constantemente torciendo las sagradas escrituras para arrebatar el dinero y la fortuna de la gente que lo ha ganado de una manera honesta. Para eso están puestos estos falsos profetas. Esos falsos profetas son aquellos que constantemente están pidiendo dinero. Son aquellos que cobran por predicar, son aquellos que cobran por visitar al enfermo, son aquellos que van y predican cuando alguien falleció, son aquellos que están cobrando absolutamente todo. Esos falsos profetas, esos falsos ministros de Dios, están buscando ser ídolos del creyente. Ellos se predican a sí mismos y hablan más de sí mismos que de Dios. Esos falsos profetas son los que te están cobrando los favores que Dios te hace. Son los que te piden dinero constantemente y te dicen que esa ofrenda es para Dios. Pero mentira, Dios no necesita dinero. Dios lo que quiere son personas que se entreguen a Él. Y esas personas le sirvan a Él, predicando el evangelio de una manera sana. Dios no está buscando gente que pida dinero. Dios no está buscando limosneros y Dios tampoco es limosnero. Dios lo que está buscando es tu corazón. Dios lo que está buscando es que tú te entregues a Él. Mientras los falsos profetas no predican a Cristo conforme las sagradas escrituras, los falsos profetas son los que fingen su voz, fingen amor en su voz y compasión por las almas, pero nunca los exhortan, nunca les predican la sana doctrina, sino que son personas que buscan llenar sus bolsillos con dinero del creyente. El ministro de Dios, los que ministramos a Dios, anunciamos la verdad del evangelio conforme Cristo Jesús lo dejó establecido. No buscamos el dinero ajeno, no buscamos el dinero del creyente, no buscamos fama ni fortuna. Lo único que busca el ministro de Dios es la salvación de toda persona. Los que predicamos a Cristo Jesús deseamos que las personas sean transformadas para el bien de la humanidad. Deseamos que aquel que hace lo malo deje de hacerlo. Deseamos que el mundo se entregue a Cristo Jesús totalmente y que ellos tengan una vida nueva la cual agrade, y por agradecimiento alaben y glorifiquen a Dios. ¿Y cuál es la ofrenda que Dios quiere?
pues que siempre nos presentemos a Él y presentemos nuestro cuerpo y cada miembro de nuestro cuerpo para alabar y glorificarlo. Él quiere que nos santifiquemos en Él. Es la ofrenda que Dios quiere un corazón constricto y humillado. Esa es la ofrenda. Esa es la ofrenda que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es santidad. Porque de esa manera le agradamos a Él. Él quiere que todo ser humano se rinda ante su presencia. Él quiere que todo ser humano le busque en espíritu y en verdad. En 1 Corintios 9:18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, no para abusar de mi derecho en el evangelio. Eso es lo que quiere Cristo Jesús, que nosotros prediquemos, sin estafar a la gente. Pero hay muchos falsos profetas que sus congregaciones están llenas. Y están llenas porque hay mucha gente que le agradan esas predicaciones, que le agradan esas palabras que dan esos falsos profetas. Porque ahí no son señalados sus pecados, porque ahí no son señalados sus pecados, porque ahí no se les exhorta. Por eso esos falsos profetas tienen llenas sus congregaciones, porque también hay personas que les agrada que no les hablen, que no se les señale sus errores, que no se les señale que están fallando a Dios. Por eso va mucha gente en pos de esos falsos profetas. Porque les predican lo que quieren oír, les endulzan el oído, no les gusta que se señale lo malo que hay en el mundo, no les gusta que se les señale que nos tenemos que alejar del mal y estar en Cristo Jesús. Por eso esos falsos profetas tienen seguidores, porque venden la salvación, la venden por un diezmo, la venden por ofrenda. Esos falsos profetas dicen: conforme tu fe es el dinero que depositas. Esos falsos profetas son los que siguen pidiendo diezmo, son los que siguen pidiendo primicias de tu aguinaldo. Esos son los falsos profetas que cuando empieza el año te piden dinero. Eso se acabó. Cristo Jesús vino a quitar esos falsos profetas y a esos falsos sacerdotes que constantemente se tenían que estar metiendo al santuario para ofrecer sangre, para derramar sangre de animales, para perdón de los pecados del pueblo. Constantemente lo hacían una y otra vez. Y Cristo Jesús una sola vez ofreció su vida y derramó su sangre. Una sola vez lo hizo y una vez y para siempre. Cristo Jesús es bueno y nos dice en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se está disfrazando ese falso predicador como hijo de Dios, se está disfrazando como un buen predicador. Se está disfrazando porque quiere acabar con tu vida, quiere acabar con tu integridad, quiere acabar con tu hogar. A él no le importa si el padre de familia no se entrega a Dios, no le importa si el padre de familia aborrece su hogar. A él no le importa, a ese falso profeta no le importa si en los hogares se está hablando con maldiciones constantemente, donde se ofenden una y otra vez. Ese falso profeta no le importa. Lo único que le importa es tu dinero. Y los que predicamos a Cristo queremos un mundo diferente, porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere santidad. Dios quiere santidad. Y santidad es apartarse del pecado. Santidad es apartarse de todo aquello que ofende a Dios. Eso es lo que estamos predicando.
el ministro de Dios del agua que sacia toda sed, porque así Cristo Jesús nos lo enseñó en San Juan 4:13 al 15, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Esa mujer pensaba que Cristo Jesús le estaba hablando de esa agua que estaba sacando del pozo. Cristo Jesús le estaba hablando de esa agua que sacia toda sed, que es la palabra del Padre Celestial. Él está dando y está predicando de una manera gratuita, y es lo que Él nos ha dicho a nosotros, que demos de esta agua de beber, de esta agua, de esta fuente de agua que salta para vida eterna de una manera gratuita. No se cobra por dar de beber al pueblo de Dios, no se cobra, y muchos lo están haciendo, muchos están cobrando, muchos viven del evangelio y no viven en el evangelio. Los falsos profetas buscan seguidores, buscan gente que les siga, buscan gente también adinerada para que les paguen sus viajes, para que les construyan sus casas. Los falsos profetas dicen, todos los que aportaron para que yo compre mi avión, ahí están sus nombres inscritos, y yo cuando abordo el avión leo esos nombres y oro por ellos, oro por ustedes. No necesitamos que un hombre ore por nosotros. Nosotros lo único que necesitamos hacer es doblar nuestras rodillas y entrar en esa perfecta comunión con el Padre Celestial para exponerle nuestros problemas, nuestras necesidades, y también para decirle gracias, Señor, por la vida, gracias porque estás con nosotros. Los verdaderos predicadores de Dios anunciamos la palabra de Dios de una manera gratuita. En Judas nos dice esto. En Judas 1:3 al 10 nos lo advierte y dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estas blasfemas de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. En San Judas nos está advirtiendo que han entrado de una manera encubierta, estos falsos predicadores, estos falsos ministros han entrado de una manera encubierta, pero desgraciadamente muchos los escuchan y muchos los siguen.
Y aquellos que los siguen, aquellos que los escuchan, son aquellos que no están escudriñando la palabra de Dios. Por eso no saben discernir entre el bien y el mal, porque no escudriñan las sagradas, las escrituras de nuestro Señor. No las escudriñan, no buscan una razón. Solamente se dedican a escuchar y no a leer. Por eso hay muchos que están siguiendo a esos falsos profetas. Por eso Cristo Jesús nos dice en San Juan 10, 7 al 11. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Tenemos que entregarnos a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Aquel que no busca a Dios es aquel que le gusta escuchar predicaciones donde no se les hable del pecado, donde no se les hable de arrepentimiento. Muchos siguen a esos falsos profetas. Por eso en 1 Corintios 9, 18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Está hablando que es gratuito y muchos están vendiendo la palabra de Dios, torciéndola, y muchos les creen. Muchos dan dinero creyendo que de esa manera Dios los va a escuchar, porque siguen a falsos profetas. Cristo Jesús nos está haciendo saber que si nosotros le buscamos de todo corazón, Él va a escuchar, y que si nosotros estamos arrepentidos también, Él nos escucha. No es necesario, hermanos, dar dinero. No es necesario. Dice en 2 Corintios 11, 6, 9 al 15, dice así: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todos lo he demostrado. A veces cuando el predicador es tosco, no lo quieren escuchar. Dice: soy tosco en la palabra, pero no lo soy en el conocimiento, en todo y por todos os lo he demostrado. Buscan aquel que de una manera falsa, les habla acerca del Evangelio y les endulce el oído y les hace creer que todo está bien, les hace creer que el que es salvo y ya para siempre, y que puede seguir pecando, que al fin la salvación no la pierde, la salvación se pierde, y no es de que Dios no la quite, simplemente la salvación uno la rechaza por su mala manera de vivir. Tenemos que seguir a Cristo. Por eso dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Aquí está hablando Pablo, dice: a ninguno fui carga, nunca les mentí, nunca les vendí el Evangelio, pero reconoce que vinieron hermanos de Macedonia y le ayudaron a suplir también sus necesidades, y dice: en todo me guardé. Quiere decir que todo me guardé, dijo: me guardé del pecado, me guardé de la maldad, y me seguiré guardando, seguiré siendo santo para poder ser utilizado por Dios, para seguir llevando el santo evangelio y para que sea creíble. Dice: y me guardaré también de seros gravoso. Me guardaré para no ser carga para ustedes. Me guardaré para que ustedes no vengan y me den de comer. Me guardaré para que ustedes no vengan y me compren zapatos.
Él está hablando de eso porque sabe que el Todopoderoso suple toda necesidad, porque sabe que el obrero es digno de su salario. Dice en Apocalipsis 22:17. En Apocalipsis Dios nos está hablando también y nos está invitando a que le busquemos. En Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y decimos, sí, ven Señor Jesús, porque estoy preparado. Ven Señor Jesús, porque me he guardado, así como dijo Pablo a los Corintios, me he guardado y me seguiré guardando. Me he guardado, Señor. Ven, porque me he guardado de los falsos profetas. Me he guardado de los falsos profetas, Señor, y me he alimentado de tu santa palabra. He saciado mi sed de tu santa palabra, he llenado mi cántaro y también le he compartido con las demás personas que están alrededor de mí, Señor. He compartido, Señor, tu santa palabra, esta santa palabra que sacia toda sed, y le he dado gratuitamente, Señor. Y no vivo, Señor, del evangelio, no vivo del creyente, vivo de ti, así como todos los que han creído, Señor, en tu palabra también están juntamente conmigo y yo estoy juntamente con ellos, y todos juntos alabamos y glorificamos tu santo nombre. Y buscamos cada día, Señor, ser agradables a ti, porque somos santos, porque estamos apartados, Señor, del mal, y nos hemos apartado del pecado, y nos hemos apartado de todo aquello, Señor, que no te es grato a ti. Deseamos que vengas, Cristo Jesús, porque esto es lo que anuncian tus verdaderos ministros. Anunciamos esto, que tú vas a venir por segunda vez, y vas a venir por tu pueblo, y vas a venir por una nación santa, por una nación que se ha alejado del pecado. No vas a venir por una nación que ofrece dinero, no vas a venir por un pueblo que esté ofreciendo dinero para que sus pecados sean perdonados y tú los escuches. Tú no vienes por el que da dinero, tú vienes por aquel que ha ofrecido su vida a ti, y por aquel que está guardando su alma para que el día que tú vengas, mandes a tus ángeles a cegar la tierra y nos lleven a recibirte en las nubes. Gracias, Cristo Jesús, por este amor tan grande que tienes. Gracias, Señor, por la advertencia de estos falsos profetas. Gracias, Padre bendito, porque tú vives y reinas. Gracias porque estás aquí en medio de nosotros. Gracias, Padre bendito y bueno. Gracias, Señor poderoso. Gracias por todos aquellos que están predicando tu evangelio de una manera gratuita. Gracias por aquellos que están caminando, Señor, llevando tu evangelio. Gracias por aquellos que no solamente están en cuatro paredes y frente a un púlpito. Gracias también por aquellos que están en las calles, Señor, predicándote de una manera santa y con sabiduría, que el Espíritu Santo también habla, Señor, por medio de ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre eterno, porque nos has llamado para servirte. Gracias, Padre bendito, porque no necesitamos dar dinero para alcanzar la salvación. Gracias porque no necesitamos dar dinero, Señor, para que tú nos escuches. Gracias, Padre eterno, porque no necesitamos dar dinero para entrar a esa morada celestial que tú has ido a preparar. Gracias, Cristo Jesús, por haber dado tu vida. Gracias, Cristo Jesús, por haber derramado tu sangre preciosa para perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre eterno, porque no nos has dejado huérfanos, sino que has enviado también al Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos redarguye, nos convenza de todo pecado y nos lleve a la salvación y a la vida eterna. Gracias, Padre. Gracias por todos aquellos que están predicando
tu santa palabra. Gracias por aquellos que no venden el Evangelio. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esta pasión no quiero guardar. Envíame a donde quieras que vaya. No callaré toda esa gracia que pude ver. Yo llevaré las bellas palabras que encontré y desde mi casa testigo seré de tu amor y poder. Envíame. Envíame a donde quieras que vaya. No callaré toda esa gracia que pude ver. Yo llevaré las bellas palabras que encontré y desde mi casa testigo seré. Envíame.